Está referido a una institución del derecho de familia poco conocida, muy poco conocida y utilizada menos. Es el patrimonio familiar. El patrimonio familiar es una creación de la ley que busca poner a la familia al abrigo de situaciones de ruina económica, permitiéndole tener un inmueble, el cual la familia ha destinado como su vivienda, del cual no puede ser sacado, y este inmueble, para que goce de esta protección, debe ser un inmueble sobre el cual no pese ninguna carga o gravamen, ¿sí? En el ámbito del derecho de familia, cuando hablamos de patrimonio familiar, ustedes olvídense de todo lo que piensan que es patrimonio familiar, ¿sí? En el ámbito del derecho de familia, patrimonio familiar puede ser un inmueble, una casita, o puede ser parte de un inmueble, ¿sí? Cuando se constituye ese inmueble como patrimonio familiar, cuando la ley lo designa así, dándole como un paraguas de protección. Por eso es que se puede convertir en patrimonio familiar. Este solo inmueble o una parte de un inmueble, este es un edificio, pero tiene que ser ese lugar donde la familia habita, donde la familia ha destinado ese lugar como su vivienda, ¿sí? Entonces, como es este departamento donde la familia habita, entonces solamente parte de todo este inmueble va a gozar de esa protección que es constituirse como patrimonio familiar. Enseguida me van a entender mejor esto que acabo de explicar. El patrimonio familiar, de acuerdo al artículo 128, tiene por objeto proteger a la familia, garantizándole, dice, el sostenimiento y bienestar de la familia. Y el patrimonio familiar comprende un inmueble libre y alodial, repito, sobre el cual no pese ni cargas ni gravámenes, o una parte del mismo destinado a vivienda. También se va a adicionar a esa protección especial todos los muebles y enseres de uso ordinario, todo lo que aquí adentro está y con lo que la familia realiza sus actividades habituales también va a tener esa protección. Ahora, como se los he dibujado y aquí está mejor, que no es dibujo, ¿sí? Entonces el patrimonio familiar puede ser declarado sobre un inmueble, que este es el lugar donde vive la familia. Una familia de mamá, papá y dos hijitos necesitan esto para vivir y ahí viven, ¿sí? En condiciones normales están viviendo ahí, pero puede ser que la mamá o el papá estén emprendiendo negocios de riesgo, se encuentren ante una previsión futura de situación económica riesgosa, por la cual pueden perder esta casita que tienen, donde viven, ¿sí? Entonces, para eso sirve el patrimonio familiar, para proteger ese lugar donde la familia ha designado como su vivienda, y de esa manera la familia no puede ser sacada de esta vivienda, porque poniéndole este paragüita como de protección, que es el patrimonio, constituye como patrimonio familiar este inmueble al ser constituido como patrimonio familiar, se convierte en un inmueble inalienable e inembargable. Es decir, que nadie puede vender ese inmueble, pero tampoco el inmueble puede ser objeto de ningún embargo, ¿sí? Ahora, por eso es que el 128 nos dice, el patrimonio familiar puede comprender un inmueble, la casita donde vive la familia, o parte de él. ¿Por qué? Porque si se trata de un edificio entero, la familia no va a vivir en todo el edificio, solamente habita en una partecita.
ya no viven toda la familia en la casa, de repente los hijos se han ido, en su vida solamente están la mamá y el papá, o de repente cuando la familia no han nacido más miembros en la familia, el patrimonio familiar se puede extender, se puede ampliar. Voy a abrir esta puerta. Esto abrímelo. Ya. Entonces, el patrimonio familiar es la institución que va a darle protección a ese lugar donde vive la familia, a todo un inmueble, parte de él, se caracteriza porque es de interés público. ¿Por qué es de interés público? Porque está protegiendo ese lugar donde la familia habita. No es que el Estado le está dando una casa a la familia, no, sino que es el lugar donde la familia ha constituido como su domicilio, es su casita, que puede ser esta casa pequeña en su integridad, o puede ser una partecita de todo este inmueble, o un solo departamento de este edificio, que ese es el lugar donde la familia habita. ¿Sí? Bien, entonces por eso es de interés público. ¿Para qué? Porque la ley le está garantizando a la familia que esté protegida en ese lugar donde vive, que no pueda ser sacada de ese lugar. Por eso es que se convierte, declarado como patrimonio familiar, en un inmueble inalienable, que no puede ser vendido, pero tampoco puede ser embargado. Entonces, la sentencia que declara un inmueble como patrimonio familiar es de la matrícula, ¿verdad? Esa es la matrícula de derecho propietario. En esta primera casilla, ¿qué registramos? ¿Cómo? El derecho propietario, toda la tradición del derecho propietario. En esta segunda, gravamen. Y en esta, ¿qué? Los desgravamen. Ya. Entonces, la autoridad judicial, una vez que declare ese inmueble como patrimonio familiar, va a registrar aquí esa sentencia, ¿sí? Va a decir, va a poner una llamada de atención indicando que este inmueble o parte de ese inmueble es un inmueble que no puede ser vendido, pero que tampoco puede ser objeto de daño, ¿sí? Eso es el patrimonio familiar, es esa protección que se le da al inmueble. ¿En qué caso se utiliza? Ahorita vamos a ver. El patrimonio familiar tiene que ser constituido por resolución judicial, por una sentencia en la cual el juez de partido en materia familiar declare esa protección sobre el inmueble o sobre parte de él. Tiene que ser pedido por un miembro de la familia o por más miembros de la familia. Tiene que ser registrado en derechos reales para que se dé la publicidad efectiva. Y solo puede constituirse un patrimonio familiar porque la familia solo vive en un lugar. Porque solamente se va a proteger a través de esta institución al lugar donde la familia vive, que ha designado como su vivienda. Y se constituye el patrimonio familiar en proporción a las necesidades de la familia. ¿Sí? Bien. Bueno, también ya les había puesto esto. Entonces, como les decía hace un momento, esta es la matrícula de un derecho propietario de un inmueble. Hemos dicho aquí se revisa la titularidad del derecho propietario, los gravámenes y restricciones. Es en esta segunda casilla donde se va a registrar la sentencia que ha constituido ese inmueble o parte de ese inmueble como patrimonio familiar. ¿Para qué? Para que ante cualquier situación de algún embargo salga esa llamada de atención que diga, no, este inmueble no puede ser embargado o este inmueble no puede ser vendido. ¿Sí? Bien. ¿Quiénes pueden pedir que ese inmueble donde viva la familia se constituya como patrimonio familiar? El cónyuge o uno de ellos, para ambos, los
sí mismos y para sus hijos menores de edad, si hubiera, o solamente para ellos. Yo estoy viendo que mi esposo está por iniciar un negocio de mucho riesgo. Yo digo, mejor protegeré nomás mi casita. ¿Para qué? Para que no puedan sacarnos de esa casa, de repente le va mal y perdemos todo, ¿verdad? Bien. La madre o el padre cuyo vínculo conjugal o unión libre se haya disuelto, cuando están separados, cuando se están divorciando, cuando la unión libre se está disolviendo, uno de los progenitores puede solicitar para sí mismo o en favor de sus hijos menores de edad. Porque cuando la pareja se divorcia, no solamente van a dejar de vivir en el mismo lugar, sino que uno de ellos va a quedarse con los hijos, ¿verdad? Y en este caso, cuando existen estas situaciones, puede ser que la madre o el padre se mantenga esa casita así, en su integridad, y además se la proteja declarándola patrimonio familiar para que en favor de ese progenitor, mamá o papá, y sobre todo en favor de sus hijitos. Porque mientras los hijos necesiten, menores de edad, necesiten seguir viviendo en esa casa no puede ser vendida. La madre o el padre solteros, para sí mismos y para sus hijos menores de edad. El padre o la madre viudos, para sí mismos y para sus hijos menores de edad. Ahora también puede ser solicitada por los abuelitos. Los abuelitos de repente preocupados por lo que hacen los padres de sus nietos, van a pedirle a juez se protege ese lugar donde están viviendo. También los hermanos, tíos, primos, sobrinos pueden pedir para sí mismos y para sus descendientes menores de edad. Ahora, quien solicita se constituye patrimonio familiar sobre un inmueble es quien va a administrar el inmueble. También se puede pedir en favor de una persona declarada interdicta. ¿Sí? Normalmente cuando se trata de una persona interdicta de nacimiento, tiene problemas desde siempre y no se van a solucionar, no se va a restablecer esta persona, los papás ¿qué hacen? Para proteger a ese hijo ponen la casita a su nombre. Pero además tienen que saber que para darle mayor protección puede constituir ese inmueble como patrimonio familiar, de manera tal que mientras ese hijo o hija necesite vivir ahí, ese inmueble no puede ser vendido, pero tampoco puede ser grabado. Cortitos de este tema, pero antes vamos a ver esto. El patrimonio familiar se constituye por resolución judicial, ¿sí? Y se va a constituir o se va a llevar adelante dentro de lo que se llama proceso de resolución inmediata, porque no es una demanda, es algo que yo le estoy pidiendo al juez revise para que declare mi inmueble, el lugar donde yo vivo, como patrimonio familiar y esa casita esté protegida. Entonces, ¿qué es lo que tengo que acompañar? Primero, los títulos de propiedad del inmueble. Tengo que acompañar el pago de los impuestos al día. Tengo que acompañar el certificado anual o que acredite que sobre ese inmueble no pesa ninguna carga o ningún gravamen, ¿sí? Y también voy a acompañar los planos del inmueble. Una vez que la autoridad judicial, yo presento mi solicitud, la autoridad judicial me va a admitir mi demanda y va a designar un perito. Este peritaje que se va a realizar sirve para determinar si realmente de este inmueble es necesario que el juez declare todo el inmueble como patrimonio familiar. ¿De qué va a depender la extensión del patrimonio
el número de miembros que vivan en esta casita, ¿no? Entonces, una vez que se determina la extensión, se emite la resolución o la sentencia, la resolución, y esta resolución que declara como patrimonio familiar el inmueble tiene que ser registrado en derechos reales para que se dé su efectiva publicidad, para que realmente esa protección que se le está dando al inmueble se dé de manera efectiva, porque aquí va a estar la llamada de atención que diga: este inmueble no puede venderse, este inmueble no puede ser objeto de embargo. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo se extingue el patrimonio familiar? Cuando muere la última persona beneficiaria, cuando muere la última persona que necesitaba vivir en esta casita. Cuando la persona beneficiaria más joven llega a la mayoría de edad, siempre y cuando no existan otras personas que necesiten todavía seguir viviendo en esa casita. Por ejemplo, personas mayores, personas con discapacidad. Cuando la persona beneficiaria declarada interdicta ha recuperado el uso de sus facultades mentales. Ella y él, mientras estuvieron casados, han solicitado se constituya como patrimonio familiar en la casita donde la familia vivía. Pero resulta que ahora están divorciados. Precisamente por esos problemas económicos terminaron divorciándose. Entonces, esa es una razón para que se extinga el patrimonio familiar. ¿Cuándo? Dice, se extingue el vínculo, cuando se extingue el vínculo conyugal o de convivencia, siempre que no hayan hijos o hijas menores de edad. Y si los hay, se aplica lo que determina el artículo 133. ¿Qué significa eso? Si no hay hijos, obviamente se extingue, ya no hay beneficiarios, no hay quien tenga la necesidad de vivir en esa casita, ¿verdad? Pero si hay hijos, el patrimonio familiar va a quedar a cargo del progenitor que tenga consigo la guarda de sus hijitos. Es decir, el señor o la señora se van a quedar con sus hijitos, ellos se van a quedar en la casita y va a permanecer como patrimonio familiar, salvo que ese cónyuge vuelva a casarse. ¿Sí? ¿Qué pasaría si el cónyuge que tiene a los hijitos, la guarda de los hijos, se ha quedado viviendo en esta casita y se va a casar mañana? ¿Dónde va a ir a vivir su nueva pareja? ¿Dónde tendría que ir a vivir? ¿Sí? O en su caso, la señora tendría que, o el señor tendría que salir de esta casa e ir a vivir. Ahora, en este caso, se prevé la posibilidad que el otro progenitor, primero que pida consigo la guarda de sus hijitos y viva en esta casa. O que, por consenso de ambos, se levante el patrimonio familiar, ¿no? Por invalidez de título, por reivindicación, por mejor derecho de propiedad, por expropiación o destrucción total del inmueble. Son varias situaciones que les voy a ir explicando de uno. Por invalidez en el título propietario, el título que acredita el derecho propietario. Es decir, se logró constituir patrimonio familiar con un título que ha sido declarado inválido después. Entonces, esa es una causal de extinción. O cuando alguien, por una acción de reivindicación, otra persona, ha demostrado tener igual o mejor derecho sobre ese inmueble en un proceso en materia civil. ¿Sí? Por expropiación. ¿Recuerdan qué es la expropiación? Es una venta forzosa que el Estado impone a los particulares. ¿Por qué razones? Causas de necesidad y utilidad públicas, o cuando la propiedad no cumple una función social. ¿Sí? Por esas dos razones se expropia. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer el ente expropiar? Me está quitando mi casita, ¿qué me
van a dar dinero, la indemnización que dice justa indemnización, ¿verdad? El justa tiene poco, pero no dan la indemnización. Entonces, en el caso de la expropiación, esa indemnización que nos entregan, porque este es un inmueble protegido, pero como hay una necesidad superior, un interés social, de repente justo esta casita está al lado de unos terrenos baldíos donde tienen que construir una escuelita del barrio. Entonces, esa es una prioridad mayor. Entonces, el ente expropiante le va a dar la indemnización. Entonces, ¿qué se establece? Que en el caso de la expropiación, ese monto que implica la indemnización tiene que ser depositado en una cuenta bancaria. A objeto de que en el plazo de 90 días ese dinero sea utilizado para comprar un nuevo inmueble. Y ese nuevo inmueble va a gozar exactamente de la misma protección. ¿Sí? Ahora, en caso de destrucción total del inmueble, aquí se prevé la posibilidad de que al constituir patrimonio familiar, la familia que ha constituido ese inmueble como patrimonio familiar, además ha puesto un seguro sobre esa vivienda. ¿Sí? Imagínense, ha venido un terremoto, un sismo fuerte y la casita, o por efecto de las lluvias, qué sé yo, un montón de situaciones que puede haber llegado a la destrucción total de ese inmueble. Aquí la ley está considerando que había ese seguro. Entonces, la prima que la compañía de seguros le va a entregar va a tener que correr la misma situación de la anterior, igual a la expropiación, depositarse en el banco y en el mismo plazo de 90 días comprar un nuevo inmueble, ¿no? Con ese dinero, que va a gozar de la misma protección. Ahora, antes todavía esto, ahora sí, se prevé que se pueda pedir la extinción, es decir, levantar esta protección de patrimonio familiar sobre ese inmueble por acuerdo voluntario de todos los beneficiarios. Obviamente aquí se requiere que todos los beneficiarios sean mayores de edad, ¿no? La extinción de patrimonio familiar también tiene que ser registrada en derechos reales, levantando esa llamada de atención que registramos cuando se declaró como patrimonio familiar el inmueble. Bueno, aquí está ya todo lo que les he explicado. Cuando se extingue el patrimonio familiar, se restituyen los bienes que lo constituían a los propietarios originarios o a sus herederos o legatarios si aquel ha fallecido, ¿no? El patrimonio familiar, decíamos, se puede constituir sobre un inmueble o sobre parte de él. Y también va a formar parte del patrimonio familiar todo lo que está dentro de la casa, que le permite a la familia poder realizar todas sus actividades, televisores, muebles, camas, cocinas, todos los enseres de uso cotidiano también van a formar parte del inventario que van a estar protegidos. ¿Qué más? El artículo 128, esto ha cambiado, ¿no era así? El artículo 128 nos dice que el patrimonio familiar tiene como objeto proteger y garantizar el sostenimiento y bienestar de la familia. La va a proteger protegiendo ese lugar donde la familia vive, de manera tal que ni ella ni él puedan vender la casita que tienen, la puedan hipotecar ante cualquier situación de problemas económicos que tengan. Pero además el artículo 128 prevé el sostenimiento de la familia, pero no lo explica más. Sin embargo, la legislación argentina ya ha previsto esto, ya regulaba algo igual, que en este código lo han copiado, pero no han explicado cómo. Hemos dicho que se va a declarar patrimonio familiar sobre un inmueble donde vive la familia o parte de él, ¿sí? De repente la familia, con mucho esfuerzo, ha podido construir pues toda esta casita, que como ven tiene, digamos, un departamento aquí, otro aquí y otro auxiliar, ¿sí? Pero la familia tiene 4 miembros, y aquí ya estamos hablando de 3 departamentos. ¿Necesita vivir en los 3 departamentos? No.
eso es que se va a constituir patrimonio familiar solo esa partecita del inmueble donde la familia habita, que es proteger. Pero ¿cómo se garantiza el sostenimiento de la familia? De repente, también permitiéndole de repente ampliar el patrimonio familiar a ese otro departamento, porque la familia puede alquilar para vivir y tener ahí un sustento, ¿no? Pero este código de las familias no ha explicado, solamente ha dicho garantizar la protección y el sostenimiento. ¿Cómo? ¿No? Se entiende que puede ser ampliado no solamente para el lugar donde vive, sino de donde pueda sostenerse la familia, ¿no? De ese inmueble, que además le permita no solo tener dónde vivir, sino de qué vivir. Preguntas. En el caso de una ampliación de viviendas, si es que se ha considerado solamente como hacer patrimonio familiar solamente un departamento, y quiero construir, por decir, unas tres departamentos más en tres lugares, ellos no están dentro de la situación, porque No. yo entiendo que patrimonio familiar se refiere a toda la No, por eso les decía al principio de la clase, cuando hablamos en materia familiar, de patrimonio familiar, olviden todo lo que piensan que es patrimonio familiar, porque no es. En materia familiar, el patrimonio familiar es solo un inmueble o parte de él, al cual la ley le va a proteger. ¿Cómo le va a proteger? Declarándolo inalienable e inembargable. Todo lo demás sí son bienes del matrimonio, bienes comunes del matrimonio, de la pareja. Pero aquí solamente esta casita o parte de esta casita está protegida. No quiero decir que solo ellos tienen la familia, de repente tienen mucho más, pero solamente el lugar donde vive la familia tiene esa protección. Entonces se define por porcentajes, doctora, como si fueran, en el caso de los herederos que tienen un porcentaje, ¿cómo de los reales? No, pero está bien, es buena pregunta, ahorita les voy a explicar. En ningún lado del código van a leer que el patrimonio familiar se declara sobre un bien propio o sobre un bien común. Yo no he hablado de eso. ¿Por qué? Porque el patrimonio familiar se constituye sobre el lugar donde la familia ha designado como su vivienda. Esta vivienda puede ser una casita que ha heredado ella o él, o puede ser una casita que con esfuerzo han construido la pareja. ¿Qué hace que ese inmueble pueda ser protegido? Que ese inmueble la familia utiliza como el lugar donde vive, como su vivienda. Entonces, ese lugar donde vive, le digo, este lugar, esta casa puede haber sido una herencia del esposo. ¿Sí? Y ahora se han divorciado y la cuarta de los hijos lo tiene la señora. ¿Puede pedir constitución de patrimonio familiar? Claro, si no se va a dividir. No van a dividir, porque es bien del esposo, de herencia tiene. Tiene que estar el nombre necesariamente de los No necesariamente. Puede ser el nombre de tercera persona, digamos, los papás, que no. Claro, fíjense aquí, ¿quiénes pueden pedir la constitución de patrimonio familiar? Los cónyuges, los padres, madre, padre solteros, madre, padre, hijos, a los ascendientes. En ningún lado dice el que tiene la propiedad, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos pensando en lo que están viviendo en esa casita. Por eso les decía, ¿ves? Ya estamos viviendo en la casa de mi esposo y yo estoy viviendo, ahora nos estamos divorciando. ¿Sí? Pero yo antes, como soy abogada, voy a pedir que se declare como patrimonio familiar esta casita, y ni yo ni mis hijos vamos a salir de esta casita, primero, mientras yo tenga las guardas de mis hijos, y segundo, mientras mis hijos sean menores de edad, aunque no sea mi casa. O sea, puede estar el nombre de mi esposo, la casa, no necesariamente que esté el nombre de ella más. No, porque, les repito, tiene que ser un lugar donde la familia vive.
ellos han declarado más patrimonio familiar. Un pedacito. No se puede hacer así por porcentajes. O menciones derechos reales, una habitación donde vive una persona. ¿Cómo se parte? Pero antes de que saquen el préstamo. Sí. Claro, no se le pueden quitar, no. El derecho propietario es de su titular, pero ahí están viviendo y ahí esa partecita está protegida mientras necesiten vivir ahí. Ahora, pero el resto no está como patrimonio familiar. No, el resto el banco puede embargar pagar. la casa y lo tienen que quitar. ¿Se sabe ese pedazo? Sí. Como les he dicho, solamente sobre parte de ese inmueble, por eso les he puesto de imagen un edificio, porque una familia no vive en todo el edificio. Una familia cuando mucho utilizará todo esto para vivir, ¿verdad? Pero la familia es dueña de todo el edificio. ¿Sí? Ahora, para constituir como patrimonio familiar un inmueble, el primer requisito es que ese inmueble no tenga ninguna carga o gravamen, esté libre. ¿Por qué? Porque muchas personas utilizan esta institución para burlar a sus acreedores. Claro, yo me presto, no registro el documento y después constituyo como patrimonio familiar mi casita. Y cuando mi acreedor quiere ir a atacar mi casita, quiere pedir el embargo, de repente el remate de mi casita, no puede. ¿Por qué? Porque está protegido. Por eso es que cuando se presenta la demanda, el procedimiento no lo dice, el anterior decía, este no, pero cuando el juez ordena, admite la demanda, no solamente ordena que se haga un peritaje para ver qué extensión, porque como usted dice, era una pareja nomás, solamente ese lugar de al lado. También ordena que se publiquen edictos para citar a presuntos interesados. ¿Quiénes son presuntos interesados? Posibles acreedores. Entonces, ya el acreedor se presentará y plantea oposición. Entonces, ya no se puede declarar patrimonio familiar ese inmueble. Pero en el caso de que usted indica que se ha constituido como patrimonio familiar solo esa habitación, cuando antes de que la familia entera saque un préstamo con toda la casa, ¿no? De repente era una casita, una habitación que estaba fuera de un inmueble principal, me imagino, ¿no? Pero eso no significa que se le esté quitando a su titular el derecho propietario, no. Precisamente por eso, cuando se extingue el patrimonio familiar, también tiene que registrarse derechos reales. Y el artículo 136 habla de la restitución de bienes. Cuando se extingue el patrimonio familiar, se restituyen los bienes que lo constituían al propietario originario y se ha fallecido a sus herederos. No significa que yo estoy convirtiéndome en puedo estar ahí, sí, muchos años mientras necesite, pero una vez que se extingue, se restituye el derecho propietario con todas sus facultades articuladas. ¿Otras preguntas? Oh, esto lo conocían, yo sé. No, alguien además del compañero sabía de esto. No, pues no es muy conocido. ¿Por qué? Porque las familias apenas tienen una casita. Y normalmente esa casita le sirve a la familia precisamente para endeudarse, ¿no? Como medio para poder generar capital. Es difícil. Pero, por ejemplo, procesos de divorcio, este es un mecanismo para proteger a los hijos menores de edad, de repente a los adultos mayores también. Algunos hijos están divididos, unos quieren vender la casita, otros saben que sus padres todavía necesitan vivir ahí. No pedir que se constituya patrimonio familiar.
papá. Y entonces la hermana mayor, que tenía varios hijos, como se ha quedado en una casa, pero la casa está a nombre de, digamos, de papá. Entonces, como ella solita vive en esa casa con su familia, puede registrar, digamos, como patrimonio. Puede pedir que se constituya como patrimonio familiar, sí, pero eso no le convierte en dueña de la casa. Sí. Pero para evitar, digamos, que sus hermanos, ante la eventualidad de que fallezca el papá, quieran dividir, ¿no? Sí. En cuanto a los requisitos, cuando están dentro de la mayor casa, hay un acuerdo de documentos que piden, pero cuando es una casita fuera, terreno agrícola todavía, ¿El terreno agrícola? es un terreno rural, porque ya si solo tiene vínculo de compra y venta, no le pueden decir, es el documento, no puede. ¿Por qué? Porque ¿dónde vamos a registrar el patrimonio familiar? El patrimonio familiar tiene que ser registrado en derechos reales. O sea, más claro entonces el ¿Cuál es la patrimonio importancia del registro de derechos reales? Se hace pública, se da efectiva publicidad a ese registro. Si yo no puedo registrar en derechos reales, no me sirve de nada. es que los terrenos de obra, las casitas que están construidas en zonas rurales, o sea, obviamente está registrado en derechos reales, pero informal. Si no se refiere, eso del patrimonio familiar solo sería de personas que viven dentro del urbano. En derecho propietario humano, no en terrenos agrícolas. Sí, porque de repente esos terrenos agrícolas, como ustedes me dicen, pertenecen a una comunidad, a un sindicato, no sé cómo es. No hay título, no se puede fraccionar. Por eso se lo piden. ¿Hasta qué grados protege o hasta qué grado sería, digamos, pides eso, digamos, pues el papá tiene sí, luego sus hijos pueden tener hasta qué grado, digamos, siguen? ¿Quiénes pueden pedir la constitución de patrimonio familiar? Hemos dicho los ascendientes, El los alcance, ¿hasta dónde ascendientes. sería? ¿Cómo? ¿Hasta qué grado, digamos? No, solamente pueden pedir los abuelos, los parientes colaterales. ¿Quiénes son los parientes colaterales? Los primos, los hermanos, tíos, primos. Pero en ese caso, solamente van a pedir en favor de los descendientes menores de edad. Solo para proteger, por eso les decía el ejemplo, los abuelos preocupados por los nietos pueden. Si no, imagínense el riesgo que habría. Es una pregunta, en el caso de la compañera, el consentimiento de tiene que dar información, ¿sí, verdad? Para que se haga registro. No, porque ahí está viviendo. Ella va a demostrar que esa es la vivienda. Ese es el lugar donde la familia vive. Pero si el papá quisiera vender esa casa, No va a poder. no podría usar como su vivienda. Sí, pero ahí está viviendo ella. Ese beneficio, si fallece el papá, digamos, el papá fallece, sigue viviendo en la familia, puede. El patrimonio familiar va a estar vigente hasta que el último de los beneficiarios, los hijitos que tiene la hermana o la hija, cumplan la mayoría de edad. Pero eso puede ser incluso estando, no esté vivo el titular. ¿Cómo? Que no esté vivo, digamos. Digamos, el papá fallecido puede declararse, digamos, si no está vivo el papá, el dueño de la casa. Sí, va a poder declararse que es de la familia, igual y cuando antes no haga pues, la declaratoria de herederos. Porque ya con la declaratoria de
familias que son hijas del dueño, o sea, cada hijo tiene su familia en un departamento. Cada familia puede declarar su departamento como patrimonio familiar. Sí, siempre y cuando todos los departamentos estén libres de gravamen. Sí. O sea, si todo el edificio es del papá y en cada departamento viven sus hijos con su familia. Sí. O sea, es permitido que cada familia Pueden declarar como patrimonio familiar porque ahí están viviendo. y si el papá quiere vender la casa, no puede vender. Ese departamento no va a poder vender. Mientras los beneficiarios necesiten vivir ahí. Solo por el hecho de que son sus hijos. Y él podría obligarlos a que salgan del departamento para que... No, una vez constituido como patrimonio familiar está ahí, la familia está protegida. Pero al papá le llegaría alguna notificación de que están haciendo eso. Si no estuviera de acuerdo, puede plantear oposición. Y aquí solamente en el caso de que sea arranqueadores, ¿no? O que si el papá, digamos, es de la tercera edad y sea el matriz y necesite vivir ahí. Sí, esto no es escuchado, es muy raro, pero pasa. Sí, es una institución muy poco conocida, pero está ahí. O sea, pero si el papá aparece, está en la casa donde vive, y aparece un heredero forzoso, digamos, o un hijo externo Donde que aparecía, mis hijos tienen derecho a sacarse. tiene derecho, Aquí no estamos hablando de derecho propietario. no, pero ahí digamos que No, no dice se que se venda. confundan. Aquí estamos hablando del lugar donde esa familia está viviendo y necesita seguir viviendo ahí y no vaya a ser sacada por ninguna razón. Si el heredero forzoso ya se quiere reclamar, No, tendrá que esperar a que el último beneficiario deje de vivir ahí o en su caso hacer un acuerdo, ¿no? Que todos pidan y se levante el patrimonio familiar. Esa construcción sobre sí mueve. No es que se le da el derecho propietario a quien vive ahí, no. Solamente está protegiéndose el lugar donde vive, es el lugar donde la familia ha designado como su vivienda. Esa es la principal característica, que sea el lugar donde la familia vive habitualmente. Entonces, en el caso de la compañera, si en ese departamento, de manera pacífica, viven todos los hijos con sus familias, hayan designado como su vivienda, ¿no? La familia. Y podrían proteger, sí, mientras necesiten los hijitos pequeños, de repente un lugar seguro donde vivir, sí. Doctora, ¿se puede inscribir también a favor de un hijo que puede tener ese impedimento, verdad? Claro. ¿Se levantaría en caso de que es la mayoría de edad? No. ¿Cuándo se declara pues la interdicción de una persona? Cuando muere. Ya. La interdicción se declara cuando una persona mayor de edad o menor de edad emancipado o está con alguna discapacidad psíquica o mental. ¿Sí? ¿Qué significa? En la mayoría de los casos los interdictos ya son mayores de edad. Por eso es que se requiere declarar su interdicción, porque mientras son menores de edad, ¿quién actúa a nombre del menor de edad? Sus padres. Entonces, cuando el interdicto ya ha cumplido la mayoría de edad, ya sus padres no pueden hacer nada por él. Sino es que, como ya es mayor de edad para la ley, ya tiene toda la plena capacidad. Entonces, tienen que ser sus padres o sus familiares quienes demuestren la condición de discapacidad psíquico-mental que tiene ese menor de edad para que se le designe un tutor que represente sus intereses. Y les repito, si los padres, sabiendo que este hijo o esta hija no va a recuperar sus facultades mentales, porque así nació, así va a seguir y así, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacen para proteger a ese hijo? Es un caso que yo he visto. ¿Sí?
y el papá han puesto al nombre de esa hija la casita. ¿Para qué? Para que esa casita, por lo menos la hija esté protegida teniendo esa casa que va a ser suya. ¿Sí? Entonces, el tutor que vaya a ser designado para su hija, a favor de su hija, cuando la mamá y el papá ya no estén, van a más bien tener la tarea de administrar esa casita, conservar la casita, mantener la casita, ¿entienden? ¿Qué pasaría si eso no fuese así? Si los papás no hubiesen logrado que se evitara la intervención de ese hijo. Ya es mayor de edad, los papás, mamá y papá han fallecido, ¿qué harían los otros hermanos, hermanos? Entonces, en el caso que les digo, estos padres han puesto el nombre de la hija. Una casa, por decir algo, 3 pisos con 3 apartamentos. Y bueno, lamentablemente la mamá y el papá han fallecido y la hija ha quedado a merced de 2 hermanas. Pero esta muchacha era casi delicada, necesitaba absolutamente atención para absolutamente todo, ¿no? Desde comer, vestir, bañarse, no podía hacer sola nada. Entonces, en muchos casos, bueno, ya pasados los años, una de las hermanas no podía más. Pero mantenían el cuidado sobre esa hermana solamente por la casa. Entonces ahí, además, los papás, ¿qué más debían haber hecho? Declarar patrimonio familiar también. No solo ponen el nombre de ella. Obviamente, al fallecimiento de la chica, que creo que fue después de 2 años, también, porque claro, como no la cuidaban bien, la chica ha empezado a deteriorarse y ha fallecido. Obviamente, las hermanas heredaron de lo que ella tenía. Doctora, usted dijo que la declaratoria de heredero tiene preferencia sobre la institución que es el patrimonio familiar, y en el caso de que los padres hayan declarado con anticipación la declaratoria de herederos y por cualquier razón uno de los padres muere, fallece y uno de los hijos a una edad prudencial sufre, digamos, un accidente y es declarado interdicto, ¿qué pasaría? ¿Ya no le favorecería este patrimonio familiar? No, nos estamos confundiendo con testamento y con declaratoria de herederos. ¿Cuándo se hace la declaratoria de herederos? Solamente cuando no hemos hecho testamento, ¿eh? Y ahí van a acudir los herederos forzosos a nuestro fallecimiento para acceder al patrimonio que tenemos. ¿Sí? Para eso es la declaratoria de herederos. Ahora, claro. Usted me imaginó que quisiera decir que, digamos, la mamá y el papá han dispuesto ya de sus bienes antes de que uno de sus hijos, como efecto de un accidente, quede en estado vegetal. ¿No? Ahí tendríamos que ver la posibilidad de que alguno de los hermanos pueda primero declarar interdicto y luego sobre la partida que pertenece a ese hermano proteger como patrimonio familiar. Doctora, una pregunta. Respecto a lo que ha dicho la compañera, en caso de que aparezca otro heredero, y hay una casa, y en esa casa se declara como patrimonio familiar. Ahí estaba, digamos, 2 hijas con sus esposos, tenían sus hijitos, y una familia, ¿no ves? Pero para que no se extinga, porque a la mayoría de los menores, a los 18 se extinguen, ¿no ves? Porque son los únicos. Los hermanos quedan y tienen más hijos, para evitar que se extinga el patrimonio familiar y entren a la asociación. No sé, me puedo comentar en lo que ha dicho. Pero solamente el patrimonio familiar quedaría vigente en favor de esos hermanos que siguen teniendo menores de edad beneficiarios.
capibara, muéstrale de Yusmina. Yo en esta fin de semana Yusmina. Yusmina su cuaderno. les voy a mandar varias institucionales. Parecen capibaras. ¿Por qué? Porque ahora es bueno pues respaldar nuestras demandas, nuestros argumentos en los profesionales. Hay varias mujeres profesionales inclusive que están dando algunas guías en aspectos que el código se ha quedado corto, ¿sí? Que el código no ha previsto. Entonces todo eso yo les voy a dar y les voy a ir explicando esta la siguiente clase. La próxima clase. Pero lean, porque si no, no me van a entender. Ah, es este. Parece. Doctora, ¿hasta qué tema va a ser? ¿Qué te va a ser este tema 7? No. Ya te da tu respuesta.